Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:34 de la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por la sintonía en esta mañana. No se olviden, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Estamos por www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de nuestra fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Gracias a la presencia, la compañía, el acompañamiento permanente que nos brindan nuestros internautas, sus comentarios, sus críticas, no los insultos, que ya saben que los insultos ni a la esquina, con los insultadores di la salutación. Recordarles a ustedes que estos días tenemos una suspensión del canal de YouTube de Sonorama TV de 7 días, una suspensión por razones que yo no las conozco, así que desde ayer no logramos transmitir a través de nuestro canal de YouTube de Sonorama TV, lo estamos haciendo por el canal de YouTube de Primera Plana, así que invitados ustedes a que nos puedan acompañar justamente, a que puedan ser parte de nuestro espacio de noticias en YouTube. Estamos en Primera Plana. Ustedes ingresan al YouTube, nos buscan como Primera Plana y ahí van a encontrar la transmisión de nuestro espacio de noticias a primera hora. Y desde este momento ya estoy transmitiendo a través de mis cuentas personales en TikTok. Saludos cordiales a los tiktokeros que como cada mañana se conectan con nosotros a través de mi cuenta Fabricio Vela B, mi cuenta personal para que me sigan. Y obviamente puedan escuchar el comentario en TikTok, transmisión en vivo del comentario sin rodeos. Igualmente a quienes se conectan a través del Instagram, buenos días, gracias por su generoso acompañamiento. Ahí veo a mi tocayo conectado, Fabricio Zavala, tocayo, qué gusto. La Pame Velasco que también está conectada, Valentina, Fer Recalde, entre otros que están conectados tempranito a través del Instagram. Mi cuenta personal es Fabricio-Vela. Allí tienen ustedes para, evidentemente, seguirnos, acompañarnos y comentar nuestro espacio de noticias. ¿Cómo cerramos la semana? Yo solo sé que nada sé. Todos los días tenemos una incertidumbre respecto del juicio político al presidente de la República. Esta ha sido una semana de controversia política en el marco justamente del trámite del juicio político en la Asamblea Nacional al presidente de la República. La Comisión de Fiscalización y Control Político, en una sesión que fue controversial, inició pues esta semana la etapa de la denominada acción de prueba, que durará hasta el próximo 26 de abril y que implica evidentemente la posibilidad de escuchar criterios de diversos sectores, de diversas personas sobre el sustento del juicio político, que es la acusación de supuesto peculado contra el presidente, relacionada con el contrato vigente entre Flopec, la flota petrolera ecuatoriana, y la empresa Amazonas Tanker, contrato firmado en 2018, ratificado ampliado en 2020, y que, según los interpelantes, fue alertado de lo lesivo de ese contrato el presidente por parte del entonces gerente de Flopec, el vicealmirante John Estupiñán, y el presidente no hizo nada. En lugar de hacer algo, dicen los solicitantes del juicio, lo que hizo fue mantener el status quo y remover al denunciante. Ese es el sustento de la acusación. Ese es el sustento, para no perdernos. Que hay otros elementos que ahí se incluyen, es otra cosa, pero ese es el sustento. Y claro, la Comisión de Fiscalización ha recibido algunos personajes, ¿no? Autoridades, exautoridades, hoy estarán presentes asambleístas, ayer estuvo el Contralor, el director de Autoridad de la Contraloría, etc. Está en esa etapa. Pero por supuesto, en el juego de la política, en medio de esa etapa, es inevitable hablar sobre los votos, porque es un juicio político. Y el juicio político, a diferencia de un procesamiento judicial, tiene otras connotaciones. Y en el desenlace de un juicio político, en uno o en otro sentido, mandan los votos, porque eso es parte del juego democrático. Y a esta hora, por eso yo empecé diciendo, yo solo sé que nada sé. No tengo la menor idea de qué va a pasar con el número de votos a favor o en contra de la eventual censura y destitución del presidente de la República. Porque claro, al inicio del juicio político uno más o menos hacía números. Uno empezaba a analizar, ¿no? Con base en la configuración de las bancadas legislativas, hacer una proyección del número de votos, digamos, y garantizando, digamos, votos seguros. 47 de UNES, digo a priori, ¿no? 47 del correísmo,
16 del socialcristianismo. De Pachacuti 4 segurísimos, segurísimos. O sea, me parece impensable, o sería impensable que Mireya Pazmiño, Peter Calo, Fernando Cabascango, Odina Farinango cambien de pronto de posición. Sí ha pasado con legisladores, no solamente en esta asamblea, sino a lo largo de la historia, porque esta asamblea ya ha habido gente que cambió de parecer. Ha habido gente que se declaró rebelde en un momento y de pronto está más cerca del gobierno ahora, o viceversa. ¿Ya? Pero digo, a priori, uno hubiese pensado, 47, vas haciendo sumando, tienes 16 acá, tienes 4 seguros de Pachacuti, en Izquierda Democrática tienes segurísimos votos como los de Rodrigo Fajardo, probablemente Yesenia Guamaní, que no sé si finalmente termine votando a favor del juicio, ella ha sido muy crítica con el gobierno y ella ha impulsado también su apoyo al juicio político. Digo, uno nunca sabe qué puede pasar en la política, y por ahí independientes como Bruno Segovia. ¿Ah? Por ahí independientes como Bruno Segovia. Y pare de contar, el resto terminan siendo especulaciones. Pero a esta hora, ya ni siquiera esos votos supuestamente seguros uno los puede contabilizar. Porque en medio de todo esto hay una serie de dimes y diretes entre los políticos sobre las negociaciones para destituir al presidente en un caso o salvar al presidente en el otro caso. Y el Partido Social Cristiano se quedó otra vez sin un legislador, cuyo nombre no es nuevo, quiero contarles. Ya en los pasillos legislativos, en la charla de pasillo en el Palacio Legislativo, ya el nombre de Javier Ortiz Jarrín ya aparecía, no recientemente. Ya en algunos espacios anteriores ya su nombre había aparecido. Sin embargo, hace pocos días que estuvo aquí en nuestra mesa de trabajo el presidente nacional del Partido Social Cristiano, el ingeniero Alfredo Serrano Valladares, él aseguraba que los 16 votos del Partido Social Cristiano eran seguros. Y denunciaba que sobre 2 de sus asambleístas se pretendió establecer algún tipo de acción para seducirlos y llevarlos a la otra orilla. Seducidos al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y llevarlos a la otra orilla. Pero decía, los 16 han ratificado. Bueno, no ha sido tanto. ¿Qué dijo Javier Ortiz? Pongamos la carta del mencionado legislador, una comunicación que le envía ayer al presidente nacional del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano Valladares. Esa es la carta, es una carta pública. Con fecha de ayer, donde dice: mis actuaciones en la vida pública y en mi calidad de asambleísta por la provincia de Esmeralda siempre han sido transparentes y a favor de los intereses ciudadanos, jamás a favor de intereses particulares. No fue en vano que en el año 2021 en las elecciones generales obtuve un total de 28.114 votos que me permitieron con inmenso orgullo servir a mi población. Al interior de la Asamblea Nacional he formado parte de la bancada PSC y aliados, donde he apoyado todas las decisiones y votaciones que han implicado una mejoría en la calidad de vida de los ecuatorianos y del desarrollo del país. En el último tiempo han existido cambios al interior de nuestro bloque y a partir de ahí las decisiones que antes se tomaban mediante acuerdos pasaron a hacerse por amenazas. Abre paréntesis, como lo puedo demostrar, cierra paréntesis. Me imagino que debe tener chats, mensajes, me imagino, ¿no? Algo inaceptable que ha afectado el ámbito interno, dice. Esto ha provocado que se exponga de manera innecesaria y arbitraria mi imagen como persona y legislador respecto a decisiones que se deben tomar en la Asamblea, adelantándose así a hechos respecto de los cuales no se me consultaron antes. Hay que leer sobre todo este párrafo. Ante tales acontecimientos se me hace imposible seguir perteneciendo al Partido Social Cristiano y a su bancada en la Asamblea Nacional, pues, como he expresado, estas prácticas incorrectas laceran en gran forma al propio bloque y a mí como asambleísta. Seguiré legislando y fiscalizando, ahora de manera independiente, para seguir sirviendo a los ciudadanos, principalmente de la provincia de Esmeraldas, que actualmente sufre el azote inusitado e inédito de la delincuencia y del crimen organizado, y que el gobierno actual no ha encontrado solución. Firma Javier Ortiz Jarrín, asambleísta, con copia a Esteban Torres Cobo, coordinador de la bancada. Gracias, don Roberto Carlos. Hay una parte que dice que ahora las decisiones en el PSC se toman mediante amenazas. Y dice que se ha expuesto de manera innecesaria y arbitraria su imagen como persona y legislador.
respecto a decisiones que se deben tomar en la Asamblea, adelantándose hacia hechos sobre los cuales no se me consultaron antes. Yo me imagino que, porque trascendió, y ustedes recordarán que hace algunas semanas se hablaba de que el gobierno supuestamente había empezado una cruzada para tratar de lograr apoyos de varios legisladores, rompiendo bancadas. Termina siendo así. La Asamblea tiene 5 bancadas. 5. Tiene UNES, Pachacutic, Social Cristiano, Izquierda Democrática, Bloque de Acuerdo Nacional. Tiene 5 bancadas. Y por ahí unos poquísimos independientes que no pertenecen a ninguna bancada. Bruno Segovia, Fernando Villavicencio, Daniel Noboa, Egner Recalde, etc. Hay un grupo de independientes. Si quiere sumar adeptos para lograr algo por fuera de las bancadas, ¿qué toca? Romper bancadas. Una práctica muy usual en la política ecuatoriana. Romper bancadas. Y claro, ya se hablaba hace un par de semanas, el gobierno había empezado una cruzada para romper bancadas. Entonces yo recuerdo que, me parece que fue Anderson Boscán, el colega que dijo públicamente que aparentemente se pretendía seducir a 3 asambleístas de Revolución Ciudadana y a 2 del Partido Social Cristiano. Ojo que inmediatamente después de esa declaración, tanto los señores del correísmo cuanto los señores del socialcristianismo sacaron sendos comunicados ratificando la unidad de sus legisladores, los 47 del correísmo, los 16 del socialcristianismo. Pero en el lado del Partido Social Cristiano, a diferencia del correísmo donde no se mencionaron los nombres, en el lado del Partido Social Cristiano se mencionaron 2 nombres de legisladores que le dijeron a la dirigencia del PSC de que efectivamente habían recibido algún tipo de ofrecimiento para no respaldar el juicio político y la moción de censura y destitución al presidente de la República. Elina Narváez, asambleísta de la provincia de Guayas, ella reemplazó a César Roón y los socialcristianos recuperaron esa curul. Elina Narváez, hermana del actual alcalde, el alcalde saliente del Cantón Durán, de Dalton Narváez. Ella reemplazó a César Roón cuando César Roón renunció a su condición de legislador. Roón se había separado en mayo del 2021, ni bien inició el periodo legislativo, se separó del Partido Social Cristiano por desavenencias porque César Roón aspiraba a ser él el candidato a la presidencia del Parlamento ecuatoriano. Y el PSC, recordarán ustedes, presentó la candidatura de Henry Kronfle, que finalmente no logró los votos porque se rompió la alianza que se había cocinado inicialmente con el correísmo y con el socialcristianismo. Y César Roón abandona el Partido Social Cristiano y los socialcristianos recuperan esa curul con Elina Narváez. Bueno, se menciona el nombre de Elina Narváez como que supuestamente es una de las legisladoras sobre las cuales ha habido algún tipo de ofrecimiento. Y se mencionó a Javier Ortiz como el otro legislador. Pero no fue la primera vez porque en el pasado también el nombre de Javier Ortiz ya se había mencionado. Finalmente se va del Partido Social Cristiano. Y los socialcristianos ya tienen reacciones. ¿Qué dijo Luis Almeida y qué dijo Esteban Torres Cobo? Los dos concedieron entrevistas a los colegas del portal fraterno La Defensa, dirigido por Gabriel Martínez. Luis Almeida, por ejemplo, habló ayer con mi colega Blanca Moncada y le dijo esto. Escuchemos a Luis Almeida. Y ha habido pues tentaciones a algunos legisladores del partido, según se comenta. No solamente está el joven Cucalón, haciendo este tipo de situaciones horribles de comprar conciencia en la gente. También pues, lo critican al licenciado del Ciopo. También pues, le dicen que Bombilla también es uno de los que está arreglando a 10 legisladores para, en conjunto con el señor Vanegas, habrían pues hecho una coalición para ofrecerle a determinados, dicen ellos, mentes frágiles. Mentes frágiles. ¿Cuáles son las mentes frágiles? Pero hablaba, por ejemplo, Luis Almeida lo cita, a su ex coidiario, el actual ministro de Gobierno Henry Cucalón Camacho. Lo ha mencionado al licenciado Pascual del Chopo Aragundi, que durante, creo que 4 décadas,
Fue militante del Partido Social Cristiano y durante muchos años presidente nacional de esa agrupación política, y que se separó para convertirse, hoy es embajador de Ecuador en Qatar. De hecho, a propósito del Mundial, tuvo mucha exposición pública el licenciado Pascual del Chopo, pero Pascual del Chopo fue diputado de la República y fue presidente del Partido Social Cristiano. Y menciona a dos actores políticos de la Asamblea. Menciona a Ricardo Vanegas Cortázar, asambleísta de Pachacutic, que claramente no está alineado con el ala más radical del movimiento del arco iris, que es la de respaldar el juicio político. No está de acuerdo con el juicio político, lo ha dicho públicamente. De hecho, el asambleísta Vanegas incluso ha tenido una postura pública de defensa del presidente de la República, implícita defensa, desestimando el sustento de la acusación en el juicio político. Pero sigue siendo de Pachacutic. Por eso yo les hablaba el otro día de que Pachacutic no está partido en dos, sino en tres alas. Y también menciona a Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, sobre, digamos, quien en este espacio hemos formulado una crítica totalmente periodística, constructiva y respetuosa. Yo he dicho, así como lo dije en su momento sobre el manejo de la comisión ocasional del caso Gran Padrino, que había que garantizar el rigor en la investigación porque estás haciendo una investigación sobre el presidente de la República. Lo mismo dije en este espacio respecto de Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, que tiene su posición y es legítimo que la tenga, es totalmente legítimo que tenga su posición el asambleísta Villavicencio, pero hay que separar de alguna manera esa postura al momento de conducir el trámite del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Es imposible garantizar imparcialidad plena, pero sí por lo menos cuidar las formas, tomando en cuenta la naturaleza del proceso político al presidente de la República. Ya habrá momentos en que haga declaraciones, en que intervenga en el Pleno, que tenga el legítimo derecho de expresar su punto de vista si está en desacuerdo con el juicio político. Pero liderando la comisión que fiscaliza al presidente de la República y que lleva adelante el juicio político, había que cuidar las formas y a mi juicio el asambleísta Villavicencio no lo ha hecho. Tanto así que fue apelada a su presidencia y en el curso de estos días de comparecencias quien preside es la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero. Pero Luis Almeida los menciona como que ellos son los que están tratando de seducir legisladores para romper bancadas y asegurarse los votos a favor del presidente de la República y evitar su censura y destitución en el curso de este juicio político. Tenemos a Esteban Torres, el último que les mandé. Gracias a Emilio Domínguez Recalde, que siempre tan activo, mi querido Emilio, de Infórmese, me envía un extracto de una declaración formulada por Esteban Torres, igualmente al portal La Defensa. ¿Qué dijo Esteban Torres? Póngale. ¿Quién es la persona que ofrece y llama por parte del gobierno? A ver, a mí evidentemente no me llama ni me llamará nadie, porque saben cómo soy y porque saben que conmigo no pueden negociar y peor con temas de baja ralea. Pero entiendo que evidentemente hay personas del Ministerio de Gobierno, que hay personas que son funcionarios, aunque no en dependencias nacionales, sino internacionales del gobierno, operando este tipo de cosas. Y por supuesto también asambleístas identificados con el gobierno, más que gobiernistas, lo diría yo, que también están en todo esto. ¿Hay algún conocimiento de si ha habido específicamente algún cargo, algún espacio? ¿Cómo terminan de conquistar a un miembro de la bancada que se lo veía muy sólido hace unos pocos semanas atrás? Bueno, no sé qué nomás esté en el tapete. El asambleísta Ortiz desde hace algunas semanas nos comentaba que por su situación personal como asambleísta de Esmeraldas había recibido una serie de amenazas y que el gobierno le estaba dando la seguridad y que esa seguridad de alguna manera estaba relacionada con su desempeño en el juicio político. Eso fue lo que dijo Esteban Torres, que el asambleísta Ortiz, sin saber qué le ofrecieron, porque aquí hay la duda, ¿no? Queda la duda de por qué se fue Javier Ortiz. Javier Ortiz es el primer legislador que deja una bancada legislativa en el contexto del juicio político de manera oficial. De manera oficial.
Esteban Torres dijo que el asambleísta Ortiz desde semanas les había comentado que por su situación en Esmeraldas había recibido una serie de amenazas y que el gobierno le estaba dando seguridad, que de alguna manera estaba relacionada con su desempeño en el juicio político. Eso es la opinión de los dirigentes y de los integrantes del Partido Social Cristiano para tratar de entender la decisión del asambleísta Ortiz, que finalmente se va de la bancada del Partido Social Cristiano, pero ya hacen un señalamiento directo. Ya hablan y dicen, no yo, ellos, los legisladores, que el gobierno ha empezado una cruzada y ha empezado a cosechar el fruto de esa cruzada, dicen ellos, para poder seducir a legisladores, según el término utilizado en la política, comprar conciencias, porque eso dicen los legisladores, y garantizar que no va a haber votos para una censura y destitución del presidente de la República. En este punto, y como dije al inicio del comentario, uno no sabe qué mismo va a pasar, porque dentro del terreno de la especulación, como dice mi buen amigo Nahuel, no descarte que se dé un desgrane adicional en el curso de las próximas horas o días, probablemente en el propio Partido Social Cristiano, y quién sabe, en otras bancadas legislativas. Y automáticamente me traslado a 1995, mentalmente, porque algo parecido ocurrió pues en el curso del juicio político al vicepresidente de la República, Alberto Dajic, al punto que, y eso recoge la historia, hubo una negociación tal para evitar la censura y destitución del vicepresidente. Finalmente, a Dajic no lo censuraron y destituyeron, fue absuelto del juicio político. ¿Ya? Al punto que una bancada que era interpelante, la bancada del PRE, del Partido Revolucionista Ecuatoriano, se bajó de la interpelación y no votó a favor de la censura y destitución. El diputado de esa época, Santiago Bucarán Ortiz, era uno de los interpelantes del juicio político. Y el PRE se bajó de la camioneta y no votó por la destitución del vicepresidente. Así que, vean, estas cosas en la política ecuatoriana no sorprenden porque son parte del, entre comillas, juego, son parte de la, no sé si política llamarle, politiquería, para hablar con mayor propiedad, porque nuestros políticos, con las excepciones del caso, no garantizan coherencia ni sindéresis entre lo que dicen y lo que hacen. O dicen una cosa, pero en la práctica hacen otra. O resulta que tienen ejecutorias totalmente contra natura. Es que no me sorprende que de aquí a mañana esto se siga modificando, que haya desgrane de asambleístas, desgrane de bancadas y que del otro lado crezca el otro sector político. Es parte de lo que ya ha vivido este país y que otra vez, y por eso el común de los ciudadanos no confía en los políticos. Otra vez, no se confía en mecanismos constitucionales que están allí, pero que terminan atados al juego de la política o politiquería. Porque el juicio político es una herramienta constitucional, como he dicho en este espacio a lo largo de estas semanas. Para mí un juicio político no es sinónimo de golpismo, como tampoco sería sinónimo de dictadura que el presidente disuelva la Asamblea Nacional, porque son mecanismos constitucionales, son mecanismos que están allí. Para mí el juicio político no es sinónimo de golpismo, lo ratifico, lo he dicho a lo largo de estos días. Pero dentro de este juego de política o de politiquería, por supuesto que esta negociación que se la hace por debajo de la mesa. Porque aquí lo maravilloso sería, en un mundo ideal, que se busquen acuerdos por encima de la mesa a la luz del pueblo ecuatoriano. Si, por ejemplo, quieren hacer un gran acuerdo nacional, que el fondo sea desbaratar la acusación contra el presidente de la República o desbaratar cualquier intención de censurar y destituir al presidente. ¿Ya? Desbaratar la existencia de 92 votos. Pero más allá de eso, lo ideal sería no necesariamente seducir legisladores o evitar que los legisladores voten por la censura y destitución del presidente. Lo ideal sería que el gobierno comprenda que se requiere un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas. Pero eso hay que hacerlo de manera transparente y no por debajo de la mesa. Y el problema que tiene este país es que se hacen por debajo de la mesa y no se transparentan las negociaciones políticas.
Y los políticos, con sus excepciones, van a los medios o hacen declaraciones públicas diciendo todo lo contrario de lo que hacen por debajo de la mesa. Y es lo que está pasando aquí. Otro día, a propósito del audio de Cecilia Velázquez, que para algunos pasa de agache, alguna gente dijo que ¿por qué se escandalizan si es normal que haya negociaciones entre sectores políticos? Pues no, lo normal sería que esas negociaciones se hagan por encima, pues, con una agenda, sabiendo qué es lo que se busca, cuál es el derrotero, cuál es el norte. No pretendiendo conseguir votos a cambio de, como ya lo hicieron en el pasado. Porque aquí, como la memoria es frágil, la gente se olvida de que en la asamblea anterior, claramente, y esto fue público, hubo asambleístas que recibieron cuotas de poder en provincias para garantizar que al menos le iban a permitir gobernar al presidente anterior, el presidente Moreno. No se olviden del reparto de los hospitales, pues. No se olviden del reparto de los hospitales, que nunca fue investigado, y que asambleístas que fueron vinculados al reparto de los hospitales pasaron de agache, terminaron algunos su periodo, vea, y no pasó nada. Del famoso reparto, lo único que se investigó fue el caso del señor Daniel Mendoza Arévalo, sobre el caso del hospital de Pedernales. Pero hubo otros legisladores en la propia provincia de Manabí, en la provincia de Guayas, en la provincia de Los Ríos, en la provincia del Oro, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que recibieron cuotas de poder para poner su gente en el sector público. Esto no es un invento de quien les habla, eso fue denunciado por algunos portales. Y muy pocos medios nacionales tomaron como referencia esas investigaciones de dichos portales. O sea, ya en el pasado generaron ese reparto que nunca fue investigado. Entonces no sorprende que hoy pase exactamente lo mismo, pretendiendo romper bloques para evitar la censura y destitución del presidente de la República. Entonces a esta hora es imposible vaticinar lo que va a pasar. Porque claro, tienes además la inexplicable postura de los señores de Revolución Ciudadana, que no entiendo cómo, de impulsores del juicio político, de pronto se mandan un comunicado en donde plantean que hay que ir a la muerte cruzada, y ayer tratan de rectificar ese comunicado. Tiene los comunicados de UNES. Póngame el primero, el blanco, primerito, el de color blanco que lo mostramos ayer. Ese comunicado ayer generó polémica. Que ahí hablamos ayer fue un jueves de incoherencias. La salida democrática, les mostramos ayer, hablaban de la muerte cruzada como el único mecanismo, siendo los impulsores del juicio político. Gracias, Roberto Carlos. Póngame el otro comunicado. Como hubo reacción negativa frente a ese comunicado, porque muchos asumen que ese comunicado fue emitido en una especie de reconocimiento implícito de que no hay votos para garantizar la censura de institución, como hubo esta reacción negativa de diversos sectores políticos, ayer publican otro comunicado, que dice que la bancada de Revolución Ciudadana ratifica que el proceso de juicio político en contra del presidente Lasso continúa firme y sustentado en cumplimiento de las etapas que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuenten con nuestros 47 votos. No traicionaremos nuestro compromiso de enfocar todos los esfuerzos necesarios para, frente al peso de las pruebas, censurar al responsable político de la situación que vive el país. Ningún chantaje o amenaza logrará que traicionemos nuestro compromiso de apoyar un proceso de censura que se plantea como una alternativa constitucional a la angustiante inseguridad, ausencia de obra pública, paupérrima atención de servicios ciudadanos, falta de salud y creciente ola migratoria que afecta a miles de ecuatorianos. Gracias, Roberto Carlos. Tratando de matizar con este comunicado de ayer el efecto del inexplicable comunicado de anteayer. Pero además, ¿qué dijo la asambleísta Paola Cabezas en las últimas horas? En el reporte de Gabriela Murguete, en la primera parte de este espacio, escuchamos lo que dijo Paola Cabezas. Póngale, por favor. El que la Asamblea Nacional esté llevando en este momento por cuerda separada un juicio político contra el presidente de la República no implica que la transición que se pueda hacer de ser destituido el presidente de la República, que garanticemos que las cosas en el país cambien de rumbo. No tenemos garantías que el vicepresidente
de ser destituido el presidente y llegase a asumir el vicepresidente, las condiciones del país cambian en materia social, económica y sobre todo de seguridad. Entonces, si hay algo que justamente dejó Montecristi como un instrumento fundamental para resolver los temas de ingobernabilidad, es anticipar elecciones. Yo creo que todos nos tenemos que ir a la casa. A ver, yo esta parte no la entiendo. ¿Es verdad que Revolución Ciudadana ha manejado desde el año pasado la tesis de la muerte cruzada? Es verdad. Es verdad. Eso creo que no tiene discusión. Pero resulta que ahora ellos plantearon el juicio político, porque son ellos los que lideran el juicio político. De hecho, una de sus asambleístas presidió la comisión El Gran Padrino y esa misma asambleísta es una de las 4 solicitantes del juicio político. Meten el comunicado donde hablan de la muerte cruzada, luego ratifican el tema del juicio político en el otro comunicado, y aquí en cambio el asambleísta Cabezas dice que el vicepresidente Borrero no les da garantías de nada. Mi pregunta es, ¿no se enteraron que el efecto directo de una censura y destitución del presidente de la República por la vía del juicio político no es el adelanto de elecciones, sino que el vicepresidente asume el poder hasta completar el periodo para el cual fue elegido el actual presidente? Porque el efecto del juicio político, si es que hay la censura y destitución, es que el presidente Lasso pierde el cargo y sea reemplazado por el vicepresidente de la República hasta el 24 de mayo del 2025. Entonces, ¿cómo es que ahora, entendiendo ese efecto directo que no es invento de quien les habla, eso dice la Constitución, efecto directo, ¿cómo es que ahora dicen que el señor Borrero no les garantiza nada? Entonces, ¿para qué iniciaron el juicio político? ¿Por qué no fueron directamente a tratar de activar otra vez el 130 numeral 2 de la Constitución como lo hicieron en junio del año pasado, para intentar destituir al presidente de la República? Pregunto. O sea, mi punto es ese. Otra vez, comunicados, declaraciones y acciones que terminan reflejando una incoherencia y una falta de consistencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se quiere hacer. Yo de esta declaración automáticamente me pregunto si no se habían enterado antes de plantear el juicio político que si prospera con éxito la interpelación, el vicepresidente asumirá el poder para el resto del mandato. Me parece súper llamativo esto. Al final, otra vez, ¿qué va a pasar con el juicio político? A esta hora, creo que es la gran incógnita. Pero esto que está pasando termina por desnaturalizar el juicio político. Termina por desnaturalizar la interpelación en la Asamblea Nacional. La falta de síntesis entre lo que se dice y lo que se hace. 7:07. Ya vamos a seguir hablando de esto. Ya lo tengo a Guillermo Celi en la antesala, presidente nacional de Suma. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.